ambas para que también sepan quiénes son y sepan la buena gente que son y lo profesional que son. Así que aquí hizo una pequeña presentación. A ver, pues bueno, empezamos con Beatriz, de Perú. Yo personalmente puedo decir que encantada, amorosa persona, te transmite mucha alegría, sonrisa sobre todo, y más que nada presidenta fundadora de la Asociación Peruana de Déficit de Atención, magíster en Educación y en Neuropsicología, y apasionada de la educación inclusiva y de compartir los aprendizajes para construir un mundo donde todos tengan acceso a una formación de calidad y equidad impartida desde el afecto, los conocimientos científicos y la responsabilidad social. Realmente es un placer, Beatriz, conocerte y nada más que agradecerte por darnos esta oportunidad. Y luego vamos con Lola Hernández, simpaticísima persona, me hizo reír desde el vamos y amorosa hasta no poder. Oriunda de México, Ciudad de México, escritora, conferencista, tallerista, educadora, consejera familiar y acompañante emocional de personas adolescentes y adultas. Y en 2001, en gran parte inspirada por el diagnóstico de autismo de Eric, su hijo mayor, emprende la misión de despertar la conciencia colectiva en cuanto al respeto y la aceptación de las diferencias de aprendizaje de las personas, sin importar si existe alguna condición o trastorno. De educación, no teníamos que hacer varias presentaciones porque va desde México, España, Estados Unidos, así que ambas personas que van a estar hoy exponiendo son no solamente excelentes personas, sino excelentes profesionales. Pues bueno, sin más nada, Beatriz, te quiero dar el pie para que des tu presentación. Beatriz ha decidido que ella prefiere más una conversación. No. Dime tu Ya, micrófono. perdón, después de que hablamos ayer, lo que Sí, sucede es que yo había entendido que era un conversatorio. Luego claro. hablamos con Tamara y me dijo, no, pero Lola tiene una presentación. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, no voy a hacer pinchaglobos como se dice acá en el Perú. Dije, bueno, hago mi presentación y Vale, tengo mi presentación lista. vale. Entonces, ¿deseas igual que te vayan preguntando durante la presentación? Bueno, Sí, entonces, sí, es excelente. Entonces ahora va a presentar Beatriz gracias. y el público, por favor, si tiene alguna pregunta, sin problema puede levantar la mano y se le va a dar la palabra, o si no, pueden escribir en el chat y nosotros lo vamos diciendo luego. Y bueno, y luego ya Lola hará su presentación y ella dará un espacio de preguntas y respuestas al final. ¿Perfecto? Pues bueno, adelante Beatriz, mucha suerte. Gracias, gracias Tamara, gracias a cada uno de ustedes, a la Fundación por la invitación. De verdad que me siento, es segunda vez que estoy con ustedes, pero de verdad me siento como en casa, me siento muy a gusto en este ambiente, así que nada, comencemos. Como ven, me inspiró el nombre de diversidad. A mí me hace pensar primero en la gama de colores que tenemos en el mundo, que es igual a la gama de cerebros que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, me indicaron que íbamos a responder o que la ruta iba a ser un poquito pensar en estas 4 preguntas, y entonces acá las puse, ¿no? ¿Qué es la diversidad? Convivimos en espacios diversos, comprendemos la educación en la diversidad y cómo trabajar para conseguir esta convivencia en la que todos nos sintamos integrados. Así que comenzamos. Para mí, cuando me hablan de diversidad, obviamente, ya se los dije, pienso en esta gama de colores y cerebros y carnaval que es el mundo, y por lo tanto en diferencias y en variedad, ¿no es cierto? Y eso ha sido el mundo siempre. Lamentablemente en algún momento, desde antes incluso que nazca, yo creo, la educación formal,
se comenzó a pensar en todos estos temas tremendos de, no solamente de promedio, sino de normalidad, ¿no? Hay que ser iguales, hay que ser normales, o sea, palabras tremendas. Era como ir contra la naturaleza, porque la naturaleza nos habla de variedad, no nos habla de semejanzas, nos habla de variedad, de diferencias, ¿no? Entonces era como que, ¿qué está pasando? Pero así fue. Buenas tardes, Ana. Acaba de entrar Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Entonces, en la diversidad, por supuesto, hay dimensiones, ¿no es cierto? Estamos hablando de diferencias socioculturales, pero también de diferencias de aprendizaje, y por eso puse este videíto acá abajo sobre todas estas redes neuronales, porque creo que lo que tenemos que tener en cuenta, además de esta dimensión sociocultural, de lo que es la diversidad, de cómo cada entorno nos va marcando, influyendo y caracterizando de alguna forma, cómo también cada cerebro es único. Y no es porque esto esté de moda, sino porque así es. O sea, es una realidad, cada cerebro es único. Y desde esta unicidad y esta particularidad, individualidad y diversidad, cada cerebro aprende diferente. Aprende en el sentido de que recepciona los estímulos del mundo de manera diferente, los interpreta de manera diferente y los enseña, los hace ver de manera diferente. Y esto también siempre ha sido así, pero creo que lamentablemente nunca le hemos dado como mucha importancia a eso, ¿no? Es decir, a esta base científica. Felizmente desde hace algunas décadas ya está como con mucho más validez que antes todo el tema de la neurociencia, y desde ahí es que todo esto toma fuerza, ¿no? Sobre todo en el ámbito educativo, y creo que el gran reto de todos los que estamos acá presentes, que somos personas que trabajamos en este tema, que creemos realmente en la posibilidad de un mundo mejor, es difundir que esto no solamente es el ámbito educativo, son todos los ámbitos, ¿no? No es en las aulas que tenemos que trabajar la diversidad, es en el mundo que tenemos que abrazar la diversidad, ¿no? Y esto nos lleva a, a la segunda pregunta. ¿Cómo convivimos en espacios diversos? En mi país, en el Perú, hay todavía pocos espacios donde realmente todos nos podamos sentir acogidos, yo creo. La primera foto que he puesto de un parque infantil pensando en diferencias, acá no se da. Yo no sé de dónde es esa foto porque la saqué de Google, pero aquí yo no he visto parques de ese tipo. Si pensamos en accesibilidad, ¿no? Que es uno de los puntos, no es el único, pero es uno de los puntos. Entonces, acá todavía es un reto bien grande. Ya se habla felizmente en las formaciones universitarias en arquitectura de este tema de accesibilidad, pero todavía es como un poco novedoso, ¿no? En el tema de educación, ahí daría para hablar una hora entera y solamente voy a decir un par de ideas que me vienen a la cabeza, ¿no? Pero yo creo que todavía estamos muy atrasados en general en el mundo, ¿no? Porque cuando se habla de diversidad, se habla de inclusión, se habla de cupos en las aulas regulares. Y eso no es incluir, eso no es abrazar la diversidad, porque ya hablar de cupos es segregar, ¿no? Entonces hay como una contradicción ahí, me parece. Creo que son, no, o sea, estoy segura, no es que crea, sino trabajo de cerca con muchas escuelas que ya están apostando por abrigar estos espacios diversos, por brindar estos espacios diversos, pero todavía falta mucho por recorrer. ¿Y qué quiere decir tener estos espacios diversos? Quiere decir que cuando alguien te toca la puerta de tu institución, se las abres, ¿no? Y le das los apoyos que necesite para poder desarrollarse en ese ámbito. Y por eso digo que no solamente nos tenemos que circunscribir a las aulas escolares, porque si estamos hablando de trabajos, es lo mismo. Si tocan acabo de estar con 60 personas
de una oficina extranjera, de una embajada acá en el Perú, y justamente hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué tan abiertos están ellos a trabajar con personas que tienen diferentes características y que les tocan la puerta porque profesionalmente están preparados para cubrir esa plaza, ¿no? Entonces creo que todavía seguimos acostumbrados a las semejanzas y no estamos acostumbradas a las diferencias, por más de que nos topamos con ellas en el día a día. Las tenemos, en la casa las tenemos, porque cada ser humano, cada miembro de una familia es diferente al otro. Entonces ya en la casa las tenemos, ¿no? Pero no las vemos de alguna manera. Un tema que me resuena cuando hablamos de espacios diversos es también ese tema de trabajar en equipo o en la individualidad. Siento que todavía somos como mundo entero, sociedades que hemos estado acostumbradas a trabajar desde la individualidad y que tenemos más bien que cambiar otra vez este paradigma y darnos cuenta que varios cerebros pueden sacar mejores ideas que uno solo, ¿no? De hecho, Made lo sabe porque a mí me encanta trabajar con ella. Yo creo mucho en la codocencia. Creo que definitivamente es mucho más poderoso cuando uno crea algo en conjunto que cuando lo crea solo. Pero bueno, esa es mi posición, es lo que a mí me gusta. No quiere decir que tenga que ser así, ¿no? Y luego, perdón, pero necesito tomar agua porque estoy con la garganta frita. Ya. Y luego, hablando nada, esta figura, esta imagen, la última imagen la puse pensando en que qué necesita el mundo, ¿no? ¿Qué necesitamos como seres humanos para realmente tener como grabado en nuestro ADN el tema de los espacios diversos, ¿no? Para realmente lograr cambiar este paradigma. ¿Qué necesitamos? Desde cómo reaccionamos ante determinadas situaciones, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a un cine, ¿no? Y hay una película, bueno, ya creo que casi nadie va al cine, pero yo amo las salas de cine. Y hay una película y no tiene títulos, ¿no? Ahí alguien se para y se queja de eso. Alguien deja sentado o si no hay acceso, ¿no? O si vamos a una conferencia y no hay una persona que sea intérprete de señas. ¿Pensamos en eso? Generalmente no lo pensamos, o lo pensamos porque estamos en este ámbito, pero en general la gran mayoría de personas no se pone a pensar en esas cosas. ¿Por qué un chico que tiene sordera y quiere estudiar en la universidad no puede? ¿No? ¿Por qué tiene que tocar 10 puertas para que la 11ª recién lo acepte? Entonces, ese tipo de cosas creo que nos dan cuenta de que lamentablemente todavía no estamos conviviendo en espacios diversos. No sé si están de acuerdo. Ay, la madre tan linda. Pero creo que todavía falta mucho por ahí, ¿no? ¿Comprendemos la educación en la diversidad? Bueno, en los últimos años, creo que en todos los países del mundo también, al menos en los de esta región, ¿no es cierto?, ha habido como mucho impulso, una gran gasolina por retomar normativas y acuerdos internacionales que se han firmado a lo largo de los años. Estamos desde la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? En 1948 ya se habla del derecho a una educación, pero sin embargo eso se quedó dormido, se quedó en papeles, ¿no? Y después han seguido una serie de acuerdos internacionales que ya te hablan de atención a la diversidad, una serie de normativas también, ¿no es cierto? El ODS, la educación al 2030, que ojo, faltan solo 8 años, 8, ¿no? Nada, está a la vuelta de la esquina, y ya hablan ahí de una educación de calidad y equidad, ¿no? Y te dan todos los parámetros. Entonces, creo que si no, ¿por qué me parece importante? Porque
pienso que el tema legal está por algo, no tiene que convertirse en esto, en una ruma de papeles, ¿no? No tiene que convertirse en eso, tiene que aterrizar en acciones que beneficien a toda la población. Siempre repito cuando voy a los colegios que todo documento educativo que no aterrice en acciones que beneficien a los estudiantes son burocracia. Y entonces hay que eliminarlos, ¿no? Porque lo que interesa es pasar a la acción, obviamente. Entonces creo que es muy importante conocer las normativas y los acuerdos internacionales porque son la base legal, ¿no es cierto?, de este derecho a la educación y a esta educación además de calidad y equidad, y hay que desmembrar cada uno de estos conceptos, a qué nos estamos refiriendo con calidad y equidad, ¿no es cierto? Son importantes, pero hay que aterrizarlos. Porque claro, todos hablamos desde los términos de inclusión y atención a la diversidad, de políticas, prácticas y culturas de convivencia respetuosa. Y eso es lo ideal, ¿no? Pero siempre se habla además al revés, primero cultura, política y práctica, ¿no? Yo creo que la cultura viene después, cuando se va trabajando, que no es que uno venga primero y otro después, todos están interrelacionados. Pero entonces, las políticas en el documento ya las tenemos. Estamos en proceso de comenzar estas prácticas, ¿no?, de atención a la diversidad, para que realmente se cree una cultura. Yo creo que ahora, al menos en mi país, todavía no hay una cultura de atención a la diversidad. No puede ser que los padres de familias tengan que luchar porque realmente sus niños con característica X, Y y Z sean aceptados en los colegios regulares. Eso tiene que acabar, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pero entonces hay que, vuelvo a repetir, ir cambiando paradigmas, ¿no? Y para eso sí son importantes las normas, porque acá en el Perú, en julio del año pasado, del 2021, no, en mayo, salió el decreto 007, que es un decreto que modifica el reglamento de educación del Perú, de la ley de educación. Y de los puntos, toca muchos puntos, pero uno de los puntos que toca es que hay que implementar el DUA en las instituciones educativas, no solamente de básica regular, sino también de nivel superior, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque nos abre las puertas a tener una ruta de trabajo, un marco de trabajo, ¿no es cierto?, donde se puedan planificar sesiones que lleguen a todos, y entonces ya no tendríamos que cerrar las puertas de nuestras aulas, de nuestras instituciones. A eso se apunta. Se habla también de la nueva escuela, que de nueva no tiene nada, obviamente porque se basa en teorías y en filosofía ya trabajada hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Pero es importante porque lo que dice es que hay que priorizar, eso a mí me ha encantado que esté en una normativa, que hay que priorizar lo socioemocional, ¿no? Algo que nosotros sabemos, pero que no se hacía y que no se decía. O sea, siempre se hablaba de la currícula, de los objetivos, del perfil de egreso, pero no se hablaba de la importancia de priorizar el aspecto socioemocional. Eso lo ha traído la pandemia, en verdad, ¿no? Pero lindo que le hayan hecho caso y que lo tengan en un documento, porque entonces ahora hay que aterrizar ese documento a acciones concretas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que nos chocamos con algunos profesionales de la educación que dicen, pero entonces ¿dónde queda lo cognitivo? ¿Dónde quedan los objetivos de aprendizaje? Y por supuesto que va a haber objetivos de aprendizaje, uno va a las aulas a aprender, pero tenemos que aprender de la mano con los conocimientos científicos. Si ya se sabe que el cerebro tiene que estar contento y tiene que estar calmado para aprender mejor, entonces pues hay que hacerlo, ¿no? Como dice Francisco Mora, ¿no? Para aprender bien tenemos que estar alegres, ¿no? Es decir, para aprender de manera efectiva. No lo dice exactamente así, estoy parafraseando, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, creo que todavía falta por ahí comprender,
¿no? A la pregunta si comprendemos, yo creo que todavía nos falta, pero lo lindo es que se está en proceso, que ya se está como avanzando un poco hacia ahí, ¿no? Y eso es, creo que es importante, ¿no? Entonces, claro, acá estamos hablando de DUA, estamos hablando de la pedagogía del ser, y no es una moda. Ayer una profesora linda, la quiero mucho y le mando besos por acá, ella ya sabe quién es, si me escucha un día, me decía, vea, pero esto del DUA, del diseño universal para el aprendizaje, es una moda y va a pasar. Yo le decía, esperemos que no, porque realmente retomar esto, retomar todo el aspecto, toda la metodología, la mirada, la filosofía para mí de vida de la pedagogía del ser, es rescatar el humanismo a la educación, ¿no? Sí, Fernando, creo que tenías una pregunta. Hola, ¿te refieres a mí? Perdón, José Antonio, yo no sé por qué te digo. No, no, Sí, tranquila, dime. Beatriz, no te preocupes. Vamos a ver, te agradezco la charla y bueno, porque siempre, tanto a Lola como a ti, es importante escucharos y ver cómo veis el futuro, ¿no? Yo sí hay una serie de dos preguntas que me vienen a la cabeza y que me dan muchas vueltas cuando os he oído hablar otras veces. Creo que lo que se está haciendo y se va a hacer es muy importante, pero hay algo, tú has dicho una palabra que me ha hecho mucho sentido, que has hablado de la individualidad, ¿no? Y en ese momento me ha venido un contacto con la individualidad. Si me voy hacia el pasado, digamos al pasado mío, el de mi familia, el mío personal, en España, ya hablo porque esto ya sí que creo que hay que reducirlo incluso a territorios cercanos, ¿no? Hace 40 años no existía individualidad, existía una familia, existían unos abuelos, unos tíos, en los cuales, incluso amigos, en los cuales, y hablo de aquí, en Madrid, en los cuales se mantenían juntos y se colaboraba. Hace 2 semanas hablaba con un primo hermano mío de este tema, ¿no? Nos hemos perdido, ya la familia, los primos que nos conocíamos bien, pero ya no sabemos ni quiénes son sus hijos, ni quiénes son los sobrinos, ¿no? Ha desaparecido todo. Esa colaboración que se trata ahora casi, me vas a perdonar, no vosotras, ¿no? Pero la veo que se está tratando de una manera de normativas, de educacionales, para tratar de generar algo que se ha perdido. Y creo que tú has utilizado esa palabra. Esta reflexión, que es una reflexión más, la pregunta me lleva, esto que estoy compartiendo es una ilusión mía, personal, puede llevarse, y lo conecto con la otra pregunta, realmente con el crecimiento de la población que está habiendo, realmente lo que yo veo son microculturas telefónicas, micro. ¿Hasta qué punto se va a poder llegar con todo esto a que haya esa colectividad, ese grupo, esa comuna que antes eran pues 10 o 12 personas o 20 que realmente sin tener, y no estoy diciendo a vosotros, sin tener la educación que hay ahora, que es de unos niveles, yo creo que ya a nivel mundial la educación ha crecido muchísimo, ya sabe leer la gente. Yo puedo decir que mis padres tuvieron la suerte de saber leer y escribir y hacer matemáticas, pero poquitos de a su alrededor no habían ido ni a la escuela. Entonces, ¿se va a poder realmente, a través de normativas y de que realmente el ser humano como tal ser humano se reagrupe sin tener tantas normas y tanta educación? ¿O esto simplemente es pues bueno, un esfuerzo que hacéis todos para salir adelante
y creo que la pregunta se me ha alargado, pero la concreto en individualidad versus colectividad o comunidad, ¿no? ¿Va a volver otra vez eso con todo esto que habláis o dónde nos vamos a ir? Gracias, José Antonio. Y disculpa que me fui un segundo porque no había nadie y tenía que abrir una puerta. Pero te he escuchado todo. Mira, creo que tienes muchísima razón en el sentido que se ha ido, se va arraigando, sí, se va arraigando este tema de la individualidad. Creo que tiene que ver con muchísimos aspectos y tal vez un sociólogo nos lo puede explicar de manera más precisa, pero todo este tema del consumismo yo creo que también ha llevado a esta individualidad, ¿no? Todo este tema del poder, esta palabra tan cargada, tan antipática, ¿no? Que conceptualiza tantas cosas diversas, además, ha llevado a que esta vida en comunidad, esta vida de barrio, o sea, cuando yo era chica yo también he tenido barrio y yo tocaba la puerta, además de mi vecina, para pedirle una taza de azúcar que me faltaba para hacer una torta, ¿no? Hoy en día ya no hay eso. O sea, hoy en día ya ni siquiera uno conoce a todos sus vecinos, los saluda por cordialidad, pero ya no los conoce, ya no está esa bodega donde te encuentras con tus amigos a tomarte una Coca-Cola o una cerveza cuando eras más grande, ya no hay mucho eso, ¿no? Y claro, también tiene que ver, como tú dices, los medios, ¿no? Los medios digitales, este telefonito que no lo podemos dejar, ¿no? O sea, y que no nos acostumbramos a apagarlo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que como siempre en el mundo se van, o sea, los desequilibrios de pronto van comenzando a encontrar su propio equilibrio. No por nada otra vez están surgiendo comunidades que de pronto, gente joven de 40 años, ¿no? Que de pronto se compran grupos enteros, hectáreas en la selva y se han ido a vivir a la selva. Y creo que eso también lo le ha dado más fuerza el tema de la pandemia, porque claro, no podía trabajar remotamente desde donde estuviera, ya a tu oficina no tenías que movilizarte en auto, mucha gente vendió sus autos, pero mucha gente se ha ido de las ciudades. Algo que ha pasado en Lima, que es una ciudad muy grande, es que muchísima gente se ha ido de la ciudad, buscando efectivamente incluso comunidades autónomas, ¿no? O sea, cosechar juntos sus cosas, autogestionarse. Entonces, yo siento que esos pequeños, esas pequeñas situaciones, esas pequeñas experiencias, esos pequeños grupos, nos dan cuenta también que se está buscando un equilibrio. No es que todos lo estemos buscando, pero que hay un equilibrio. Que lo que manda es lo que tú describes, por supuesto. Estoy convencida que lamentablemente lo que manda es esta individualidad, este tema del éxito. O sea, yo creo que esa palabra tendría que erradicar. ¿Qué es el éxito? ¿No? Yo puedo ser exitosa. De hecho, si tú me preguntas cuál es digamos, el momento de tu vida en que tú te has sentido más exitosa, entendido como con mayor bienestar, ¿no es cierto? Yo te digo, es los años en que viví en una playa, mis hijos no tenían zapatos porque no había necesidad de ponerse zapatos, o sea, con recursos como muy mínimos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, vamos, todavía se está enseñando en las aulas, creo, sin querer, pero este sentido de la individualidad, ¿no? Cuando lo que se tiene que enseñar es que trabajamos juntos mejor, o sea, salen mejores ideas cuando estamos juntos, pero además, cuando parte de ese grupo, cuando todos en ese grupo somos diferentes. Y cuanto más diferencias hay, más riqueza hay. Pero eso no se está enseñando. Entonces seguimos viendo lo diferente como como lo que tenemos que apartar, porque tampoco sabemos relacionarnos con estas personas que vemos diferentes, ¿no? Mucha gente me dice, vea, pero no es que yo no es que yo quiera
ser individualista o no trabajar con ellos, pero es que no sé cómo trabajar con ellos. Entonces yo le digo, pregúntale. O sea, cada quien sabe lo que quiere del otro, quiero decir, ¿no? Entonces no está mal que no sepamos, porque no hemos sido educados para relacionarnos y para trabajar en comunidad con todos. Pero yo creo que esto, confío en que vaya a ir cambiando y que cada vez seamos más personas que nos subamos a este lindo bus, a este lindo auto, a esta linda ruta, ¿no? Porque lo que necesitamos, y lo vemos en todos los países, yo creo, es que este mundo siga girando, pero de una manera más armoniosa. Entonces, no sé si he contestado a tus pensamientos. Yo también me he Sí, dejado llevar no, por los te míos. agradezco, era porque a veces uno se queda, en este caso yo, con mi propio pensamiento y era compartirlo. Al escucharte la diversidad me venía todo ese espacio de infancia que, bueno, pues no lo veo incluso ni en mis hijos ni en otros espacios. En sitios más pequeños, en ciudades más pequeñas, creo que todavía se mantiene eso, ¿no? Pero cuando pasas a una capital, eso se pierde. Pero bueno, está perfecto. Creo que es para un tema individual ya casi eso. Para otro conversatorio, Sí, pero me sí. encanta, Vale. porque además de eso se trata, de que lo que escuchamos nos vayan surgiendo otras ideas y podamos ir compartiéndolas y construir todos juntos, ¿no? De eso se trata. Acá les puse una frase que me gusta mucho de Eduardo Galeano, que dice: lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene, ¿no? Y eso es algo que yo trabajo mucho con mis coaches, es decir, porque me dice, vea, pero es que las cosas son así, y me describen una situación. Y yo le digo, pero eso que tú me describes es lo que tu cerebro puede apreciar, pero si le preguntamos a tu compañero, ¿él qué va a describir? O si yo vivo esa misma situación, ¿yo qué voy a describir? ¿No? Entonces, enseñarles también a los chicos desde pequeñitos que cada uno ve el mundo diferente y que todos tenemos que respetarnos porque todas las visiones son válidas, ¿no? Todas las interpretaciones que hacemos de ese mundo son válidas. Creo que por ahí está el camino, ¿no? En enriquecernos de todas estas diferentes miradas, ¿no? Entonces, lo más importante tal vez, cómo trabajar para conseguir esta convivencia armoniosa, este mundo que crea realmente, que abrace las diferencias, ¿no? Yo siempre digo abrazar las diferencias, donde todos nos sintamos bien. No tengo todas las respuestas, por supuesto, pero voy a compartir 6, 7 ideas que me vienen, y yo creo que educar en el respeto es básico, ¿no? No solamente en las diferencias, como pongo aquí, y acá hay algo importante que es, que lo he dicho ya antes, cambiar este paradigma. Olvidémonos de lo semejante, pasemos a abrazar las diferencias, ¿no? Ayer una profesora me decía que en su aula de niños de 4 añitos había un niño que le decía, pero ella es diferente, ¿no? Con ella no quiero jugar porque es diferente, 4 años, ¿no? Entonces yo le pregunto a la profesora, ¿y tú qué hiciste? Entonces me dice, no, nada, traté de integrar a la niña en otro grupo. Entonces yo le digo, pero ahí te has perdido una ocasión maravillosa de educar. Tu rol es de educadora. A ese niño lo has tenido que educar, no con un discurso, simplemente le contestas, todos somos diferentes, ¿no? Porque el niño decía, porque ella no se le entiende cuando habla. Le puedes decir, todos somos diferentes, algunos hablamos claros, a otros se demoran más, y todos vamos a jugar juntos, o todos aprendemos juntos. O sea, ahí te has perdido una oportunidad de oro para dar un mensaje cortito, pero que le cambie el chip o vaya como trabajando en la cabecita de este niño, ¿no? Luego de un trabajo también con todos los padres para sensibilizar, más que sensibilizar, concientizar sobre estas situaciones, ¿no? Que efectivamente muchos padres dicen, no, pero es que después mi hijo va a copiar conductas. Cuando yo digo va a copiar conductas, yo pienso, pero
claro que copiamos conductas, pero después uno ve qué conductas le conviene copiar y cuáles no, ¿no? Por supuesto que imitamos, somos así los seres humanos. Entonces, educar desde este humanismo, por eso es que a mí me encanta todo esto que trabaja Made de la pedagogía del ser, porque realmente es como, somos iguales en la diferencia, o somos diferentes en la igualdad, es decir, nos une que todos somos seres humanos, pero cada uno de nosotros es diferente al otro, ¿no? Y cada uno desde su potencial, desde sus habilidades, su entorno y todo lo demás. Creo que también es importante educar en el sentido del bienestar, pero no un bienestar egoísta de yo quiero estar bien y yo me voy a preocupar solo de estar bien, sino en este bienestar de que yo estoy bien para poder dar lo mejor de mí a los otros. Yo no puedo dar lo mejor de mí si yo no estoy bien, ¿no? Entonces, educar en el bienestar, pero en ese sentido. Algo que también me parece importante es el cambio de lenguaje, ¿no? O sea, yo sí creo, siguiendo a Echevarría, que el lenguaje tiene muchísimo poder, que el lenguaje crea realidades. La palabra discapacidad, ¿no? O sea, sin capacidad, con menos capacidad, es bien fuerte. Uno no se pone a pensar mucho en eso, pero no sé, hay otras maneras, ¿no? A mí me gusta la conjunción de estas dos palabras, diversidad funcional, porque finalmente todos funcionamos de diferente manera, tengamos o no tengamos un diagnóstico, ¿no? No se trata acá de diagnóstico, se trata de que nuestra funcionalidad es diferente, a la tuya, a la del costado, a todos. Entonces creo que también habría que cambiar eso. Creo que también tenemos que realmente comprender lo que es la evaluación formativa, olvidarnos un poco de las notas, ¿no? Centrarnos en el proceso y en los logros, según el ritmo de cada estudiante, y eso cuesta muchísimo entender por más de que también está en una normativa, ¿no? Y bueno, tener estos espacios, por eso de verdad te agradezco, José Antonio, y agradezco que exista esta fundación, la Fundación Torres y Prada, porque estos espacios se necesitan para conversar, para que esto quede grabado, para que otras personas lo escuchen, se hagan cuestionamientos, nos rebatan alguna idea, ¿no? Entonces, todas las iniciativas que se tenga, creo que están bien, ¿no? En esta foto que les he puesto, ya para terminar, es de una carrera que se hace, la Color Run, que es una carrera con colores, una fiesta, es una diversión, pero que este año, que se hace acá en el Perú por segunda vez, va a tener, nos han pedido tener una plataforma para justamente poder hablar de atención a la diversidad, ¿no? Van a hablar de dos cosas, de inclusión laboral y de inclusión educativa desde la atención a la diversidad. Entonces, creo que todas estas iniciativas suman a que cada vez más personas vayan tomando conciencia de que estamos en un mundo donde todos somos diferentes y donde todos tenemos que convivir en armonía desde el respeto. Así que ese es el mundo que soñamos. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Beatriz. Excelente presentación. Pues bueno, Lola, ¿are you ready? Ready. Ok, pues bueno, ahora es el momento de Lola Hernández para hacer su presentación, así que adelante, Lola. Ok, ¿ya puedo compartir? Sí, solo recordarles a la audiencia que pueden escribir en el chat las preguntas que tiene, pero habrá un espacio al final de la presentación para hacer preguntas y respuestas con el tema, con la presentación de Lola. Pues adelante, Lola. Gracias. Gracias, Beatriz. Y creo que lo que les voy a presentar, gracias por esta parte que presentaste tú, que es súper valiosa, que es necesario escucharlo. Y creo que yo voy a poder complementar esto que hablaba Beatriz desde otro punto de vista, ¿no? Que es este punto de vista en donde hay que poner el dedo en la llaga. Y yo digo, el dedo en la llaga es el dedo donde duele, donde nos caen las piedras encima de la cabeza, donde realmente nos cuestionamos
yo quiero allá afuera y qué estoy haciendo yo, ¿no? Que eso es lo que a Lola le gusta. Eso es lo que a Lola le gusta, ponerles el dedo en la llaga. Entonces, cuando me dijeron diversidad, pues bueno, creo que en estos días que estoy en una gira de trabajo en el sur de México y Centroamérica, me ha tocado un poquito tocar este tema. Y aquí yo inicio con esta frase que es de mi autoría, hablándola un poco desde mi hijo Eric, ¿no? Desde mi hijo Eric y también desde mi hijo Iván. Eric, 26 años con autismo, Iván, 22 años neurotípico. No necesito que me compongan, simplemente soy diferente. Entonces, en este tema de la diversidad, a mí me encanta esta frase porque intentamos seguir componiendo a las personas, reparándolas, haciéndoles modificaciones, porque no están de acuerdo, porque no estamos de acuerdo, porque ese punto de vista no es el que a mí me cuadra, es un punto de vista diferente. Y para mí eso es componer, ¿no? Querer componer al otro, querer reparar al otro, querer que el otro reconozca que yo soy la persona que tiene la razón y que tiene un punto de vista válido que defender, cuando la otra persona pues tiene su punto de vista válido para él o para ella. Y eso no se puede poner en consideración porque ese es su punto de vista, no mi punto de vista, ¿no? Entonces, voy a iniciar un poquito también con esto que me encanta, ¿no? Esta frase que ha circulado, o esta imagen que ha circulado tanto en las redes sociales, en donde tenemos al perro, la foca, el pez, el elefante, el pingüino, el mono, el pájaro, y aquí está este señor representando el sistema, por supuesto. Vaya, si es en este caso sistema educativo, cualquier tipo de sistema, y dice, para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepen al árbol. Y de esto está hecho el sistema, todos los sistemas, ¿no? Todos. No voy a hablar solamente de los sistemas educativos, sino en general de esto está hecho todo sistema, en que todos debemos trepar al árbol. Y Beatriz al final dijo, tenemos que como que reconsiderar este tema del éxito, este tema de la búsqueda del éxito, pero resulta que muchas veces nuestra percepción del éxito, nuestra creencia sobre el éxito está forjada bajo la base de lo que el sistema nos ha implantado desde hace siglos y lo que está en el colectivo social, en el colectivo cultural, y es así como vamos definiendo el éxito y como vamos esperando de todas y de todos que puedan trepar todos al árbol, tengan escamas, tengan plumas, tengan o no tengan. Todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad de trepar a los árboles, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. ¿Y cuántas personas de las que estamos aquí y de las que estarán escuchando esta presentación más tarde, pues crecimos creyendo eso, que había un área de nuestra vida en la que éramos estúpidos o en la que lo somos todavía, ¿no? Y que tenemos que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y saber más y saber más y saber más y acumular más conocimiento y acumular más capital porque no somos todavía suficientes, ¿no? Entonces, esto de la diversidad, pues para mí nos lleva a este tema de inclusión y probablemente yo tengo un punto de vista con el que no tienen que estar de acuerdo, porque de eso se trata la inclusión y de eso se trata la diversidad, de que no estén de acuerdo conmigo y que probablemente yo no esté de acuerdo con alguno de los puntos de vista de ustedes. Incluir es un compromiso ¿con quién? Conmigo mismo, conmigo misma. ¿Por qué? Porque cada vez que señalamos a alguien más por no hacer las cosas como nosotros lo hacemos, cuando vemos la debilidad en la otra persona, cuando le juzgamos, estamos generando una persona excluida. Y para mí, si Lola va a hablar de diversidad, voy a hablar desde donde yo estoy contemplando la diversidad. ¿Cuántas personas excluidas al día yo genero?
¿Y cuántas veces yo he generado un excluido en mi propio hogar con mi hijo, por ejemplo, Eric, o con mi hijo Iván? Cuando he señalado sus debilidades, estoy enfatizando eso que no es capaz de hacer, eso a lo que finalmente le van llamando discapacidad. Y al generar yo esta información en mí, porque digo, bueno, pero yo no se lo digo a nadie, yo nada más estoy observando su debilidad, pues yo mismo estoy generando a una persona excluida con mi punto de vista, con mi juicio, con mi decir, tú estás mal y yo estoy bien, y lo que quiero es que funciones así. Y algunos dirán, Lola, pero y entonces no los ayudamos, no les damos herramientas para que aprendan, para que modifiquen, para que evolucionen. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que las personas excluidas no son solamente las personas que necesitan la mayor cantidad de apoyos. Porque las personas excluidas somos absolutamente todas y absolutamente todos. Y como somos excluidos, también excluimos. Y esta pregunta a mí me encanta porque es una pregunta que invita a la reflexión. ¿De qué se alimentan las actitudes que buscan la exclusión? Y este es mi punto de vista con el que no tienen que estar de acuerdo. Es más, si no están de acuerdo, me hacen preguntas al final y lo conversamos. Pues de la exclusión. Porque en el momento que yo estoy señalando a un grupo de personas que no hacen, que no piensan, que no ven, que no dicen, que no sienten, esto a lo que yo le quiero llamar inclusión, que no lo llevan a cabo, en ese momento yo estoy excluyendo, yo tengo que excluir a un grupo de personas para lograr la inclusión. Y no solamente eso, sino tengo que acoger a un grupo de personas con ciertas necesidades o con ciertas características para ponerlas en este grupo, en este colectivo, separarlas y después buscar su inclusión. Entonces, yo misma me tengo que poner en otro grupo y separarme y argumentar este tema de la diversidad, que claro que eso es que la naturaleza es diversa. Gracias Dios existe una gran diversidad de árboles frutales y gracias Dios existe una gran diversidad de climas y de ecosistemas. Gracias a eso podemos tener todo lo que tenemos y de gozar todo lo que podemos gozar los seres humanos. Entonces la diversidad no es una cuestión de cuestionamiento, existe. Salgan a su casa y vean cuántos tipos de árboles hay, cuántos tipos de flores hay, cuántas razas de perros hay, cuántos tipos de pájaros hay. Entonces, cuestionarnos la diversidad es cuestionar al planeta mismo en lo más básico, en lo más esencial, que es la naturaleza. Así que yo aquí les dejo nada más esta pregunta para que la reflexionen, ¿no? ¿De qué se alimentan las actitudes que buscan la inclusión? Y muchas veces es de excluir a otros grupos. Me pregunto si en algún momento vamos a llegar a un acuerdo y vamos a contemplar la diversidad como eso que es parte de la naturaleza, que es parte del universo, que es parte de la vida misma. Aquí no hay cuestionamiento, no hay mucho, como dicen en inglés, there's no brainer, no hay mucho que darle cabeza. Esta frase se las voy a leer, es de mi autoría, ¿no? Y es como si hablara un hijo, una hija, un estudiante. No insistan en que la gente es mala, por favor, y en que no me acepta. Cuando ustedes al rechazarles y juzgarles también las están excluyendo. Lola, pero ¿por qué estás hablando de inclusión y de exclusión si estamos hablando de diversidad? Pues porque para mí es un tema que va junto con pegado. Porque cuando las personas argumentan sobre la inclusión, generalmente hablan de que todos somos diferentes y de la diversidad. Y por eso estoy hablando de esto. Pero al juzgar y al rechazar al otro, se los leí anteriormente, estamos generando una persona excluida.
nosotros mismos continuamente les estamos generando. Es más, somos tan crueles en ocasiones que nosotros mismos nos generamos como personas excluidas y nos separamos del resto por el juicio que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. ¿Ok? Vamos a intentar ponernos en los zapatos de la otra persona, en aquellos a los que les llamamos los que no hacen lo que tienen que hacer, los que generan la exclusión, como si nosotros estuviéramos fuera de ese grupo. Y aquí les voy a contar, hace unos días me invitaron a dar una conferencia en la Universidad Americana de Nicaragua y los estudiantes me dijeron, Lola, queremos que nos hables sobre, es más, creo que lo anoté aquí en las notas de mi teléfono y se los voy a leer tal cual porque de verdad que me llamó mucho la atención y me dijeron, queremos que nos hables de cómo los estudiantes universitarios pueden hacer que la sociedad tome en cuenta a las personas con autismo. Cuando yo leí eso, yo dije, ok, ¿cómo los estudiantes universitarios pueden hacer para que la sociedad acepte a las personas con autismo? Y la primera pregunta o el primer cuestionamiento que les presenté a los estudiantes es, cuando ustedes me pidieron esto, yo me pregunté a mí misma si ustedes se consideraban parte de la sociedad o no. Porque cuando yo quiero que la sociedad respete los derechos de las personas con autismo o las incluya, pues a mí, desde mi interesante punto de vista, me parece que yo me estoy separando del resto, que la sociedad son todos los demás, excepto yo. Y por ahí comencé con los estudiantes universitarios, porque si ustedes lo que están buscando es cómo ir y cambiar a la sociedad, yo digo, bueno, pues será que ustedes ya lo lograron entonces, ¿no? Ya ustedes se cambiaron. Ya ustedes se separaron y por eso no son parte de esa sociedad que requiere hacer modificaciones y cambiar su punto de vista y cambiar su mirada respecto a las necesidades de cierto colectivo para entonces respetar sus derechos humanos. O al revés, no lo sé. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Pues siempre es la gallina, ¿no? Entonces, eso se los dejo ahí para reflexionar, porque esto es una parte en donde yo les dije a los estudiantes, vamos a empezar a ponernos en esos zapatos de la sociedad, que hace, que dice, que no hace, que lo hace diferente, que no lo hace bien, porque yo también soy parte de esa sociedad, yo también genero todo eso, yo también lo he generado. Ay, no, pero ahora ya no, Lola. Ok, ahora ya no, quizá. Como dicen por ahí en la frase bíblica, el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Si ahora ya no lo haces, en algún momento de tu vida lo hiciste. Y de esa frase les voy a hablar al final. ¿Por qué Lola me pone esta frase de ser adulto consciente? Pues porque me parece que los que vamos a ver este video somos adultos. Y probablemente voy a apelar a algunas personas que son padres y madres de familia en algunos países en donde hablan español, porque esa es la lengua que estamos hablando aquí. Ser adulto es no vivir en la queja, no culpar a alguien más de sus circunstancias. Lola, ¿y por qué me escribes esto si estamos hablando de diversidad? Porque para mí, como ya se los dije anteriormente, hablar de diversidad es también tocar este tema de la inclusión del que tanto platicamos, del que tanto hablamos, del que tanto queremos lograr a nivel legislativo, a nivel colectivo, a nivel individual, a nivel corazón, a nivel mente. Y porque los adultos vivimos en la constante queja. Es un deporte
mundial, digo yo. Y desde ahí, a mí, en lo particular, me parece que no vamos a poder lograr mucho. Porque estamos siempre culpando a alguien más o a las circunstancias de que las cosas no se dan, de que las cosas no se hacen. Y entonces, ¿en qué momento yo asumo la responsabilidad que a mí me corresponde y me comporto como adulto y no como niña y no como niño? Los niños son los que se quejan. Maestra, mire, ella me pegó, ella me empujó primero. Los niños culpan. Yo no fui, ella empezó, ella lo hizo primero, ella me sacó la lengua. Los adultos no gritan, no amenazan, no maltratan, no chantajean ni castigan. Los adultos ponen límites sanos y respetan, se comprometen, se hacen responsables de las consecuencias de sus actos y decisiones. Y voy a subrayar este final. Se hacen responsables de las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Y probablemente en algún momento de nuestra vida, nosotros estuvimos en otra piel, digo yo, en otro punto de vista, en otra manera de ver la vida, cuando todavía no habíamos sido afectados por alguna condición o quizá no habíamos sido afectados por un entorno. Probablemente en algún momento de nuestra vida fuimos esas personas que señalaron, que juzgaron, que hablaron mal, que se quejaron, porque ya no nos quejamos, ya no, ya asumo la responsabilidad que me corresponde. Entonces, hoy mi invitación es a asumir las consecuencias de los actos y las decisiones que tomamos en el pasado, hace mucho, cuando éramos otras personas en otra piel. Y decidir qué es lo que sí podemos hacer. No lo que puede hacer la otra persona. No me hablen de los demás, háblame de ti. No de lo que pueden hacer los demás, de lo que puedo hacer yo desde mi trinchera. En la parte profesional, en la parte personal, en la parte legal, en la parte en la que te encuentres, de investigación. Haz lo que puedes hacer tú sin señalar al otro. Es mi invitación, mi interesante punto de vista. Diversidad, pero es que todos somos diferentes. Y yo aquí digo, sí, es verdad que todos somos diferentes. Sin embargo, si yo pudiera mirar a los ojos de cada una de las personas que estén viendo esta presentación o que la vayan a ver más tarde, probablemente lo que yo vea en sus ojos es lo siguiente. Quiero ser tomada en cuenta. Quiero aprender. Quiero ser escuchada. Quiero que me inviten a la fiesta. Quiero un abrazo. Yo también quiero amor. Yo también quiero ser feliz. Yo también quiero jugar. Yo también quiero tener amigos. Yo también quiero que me comprendan, que me entiendan. Yo también quiero que me den un espacio seguro y que me contengan. Yo también quiero aportar. Y yo podría continuar con esta lista. Y desde ahí, ¿qué creen? Desde donde yo les estoy hablando, no hay diversidad. Y entonces me van a decir, Lola, te volviste loca. Acabas de decir que somos tan diversos como el planeta mismo, como el universo mismo. Y ahora me dices que no hay diversidad. Les estoy hablando de esto, de lo que se esconde detrás de una mirada, porque dicen que los ojos son el espejo del alma. Entonces, desde ahí, tú y yo somos iguales. Y entonces, ¿por qué te voy a negar la posibilidad
de que todo eso que tú quieres y deseas, que también es lo que yo quiero y lo que yo deseo, no lo puedas ejercer, no lo puedas tener. ¿Por qué? ¿Qué me da a mí el derecho de negártelo? Y otra vez regreso. No hay rotos ni descompuestos. No necesitamos que nos compongan, que nos reparen, que nos arreglen. Simplemente somos diferentes, somos diversos y eso es perfecto. A un rosal tú no puedes ir y decirle, estás descompuesto, necesito que des margaritas, porque a mí me gustan las margaritas. ¿Quién te puso aquí? De hoy en adelante quiero que des margaritas. Y a un árbol de manzanas no puedo ir a decirle, óyeme, te equivocaste. Este año yo necesitaba peras. Necesito que des peras. No podemos reparar a las personas. No me pueden reparar a mí. Así lo que ven es lo que hay. Me pueden dar herramientas para aprender, para funcionar, para lograr eso que viste en mis ojos, en mi mirada, sí. Pero no puedes cambiar mi esencia. No puedes cambiar un árbol de manzanas para que dé peras. No puedes. No está en su naturaleza. Vamos a despertar entonces a la existencia de las otras personas, del otro, del que está sentado ahí o de la fotografía que está al lado de esta presentación. No puedes, esto fíjense, yo lo acabo de añadir hoy en la mañana, porque en un post que puse en mis redes sociales, una mamá decía y hablaba muy mal, muy mal de las maestras en su escuela. Y bueno, pues resulta que yo fui maestra por 18 años, de preescolar, de primaria, de preparatoria o de bachillerato, ¿no? Amé ser maestra. Entonces, cuando hablan mal de las maestras, pues no me gusta que hablen mal de las maestras, ni tampoco de las mamás de las personas con discapacidad, ni tampoco de las terapeutas, ni tampoco de los médicos. No me gusta simplemente escuchar que hablen mal. Y esta mamá decía, es que ¿hasta cuándo la escuela va a dejar de ver a mi hijo con esa mirada fría? Y esto fue lo que yo le respondí. Así que este es mi interesante punto de vista. No puedes pedir a las otras personas algo que a ti te ha llevado años y un hijo con un diagnóstico comprender. No podemos, señoras y señores. A mí me llevó un hijo con un diagnóstico, me llevó primero una pérdida de un hijo, después me llevó un hijo con un diagnóstico y demás, y me llevó ser extranjera, vivir como inmigrante por 25 años. Todo eso me llevó a llegar a donde estoy, más muchas otras cosas más. Entonces, para mí las palabras poderosas son empatía. Tú estuviste en esa posición en algún momento de tu vida, en esa posición que está el otro que no nos gusta, algún día nosotros estuvimos ahí. Y si me estoy equivocando, discúlpenme con las personas que me estoy equivocando. Compasión. Las personas lo hacen lo mejor que pueden con los recursos emocionales que tienen. Oye, pero es que no tienen recursos emocionales. Claro, pues sí, no los tienen. Por eso hacen lo mejor que pueden. Y 3, esperanza. Esperanza de que algún día tú dejes de señalar y entonces ellas y ellos podrán ver tu gran corazón. Ese será el momento en el que bajemos la mano y señalemos allá afuera, en el que realmente los demás podrán ver nuestro corazón y el momento en el que nosotros podremos ver el corazón del otro. Cuando realmente podamos ver a todo ese séquito de personas que está esperando entrar a nuestras vidas y que no la logramos ver porque nos hemos mantenido en el juicio. Nos hemos mantenido excluyendo personas,
excluyendo sociedades, excluyendo entidades. Estar presente. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué pones esto, Lola? Estamos hablando de diversidad y luego tú hablas de inclusión y hablas de cosas bien raras. Porque se trata de estar presente todo el tiempo en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy pensando, en lo que estoy esperando de las otras personas. Y esto, digamos que vendría siendo la frase de un hijo o de una hija. Si tú aún no aceptas mis retos, si no cuentas con las herramientas para comprenderme, para mantener la calma durante mis crisis, para comunicarnos eficientemente, para conectar con mis emociones, deseos y necesidades, ¿cómo entonces quieres que el resto de las personas lo hagan? Y aquí les comparto la anécdota que tuve con una mamá a la que le estoy dando consejería. Y me dice, fíjate que el primo de mi hijo ya no quiere jugar con él. El hijo de ella tiene 9 años y su sobrino tiene 11. Antes sí jugaba con él y ahora viene de vacaciones y ya no quiere jugar con mi hijo. Y yo le pregunté a la mamá, ¿y tú sabes cómo jugar con tu hijo? No, de verdad que me cuesta muchísimo trabajo. Es que él se frustra y no me pone atención y pues luego se va y me avienta los juguetes y además pues no tiene lenguaje verbal desarrollado. Entonces pues es muy difícil que yo entienda. Y yo me le quedé viendo y le dije, pero tú sí esperas que tu sobrino sepa cómo hacerlo. Entonces, es en donde yo digo, pongámonos en el zapato de los otros, porque estamos hablando como esta nena de la que habló Beatriz, de esta maestra que tuvo esta oportunidad de hablar con esta nena de 4 años para que quisiera jugar con su compañerita, pero al mismo tiempo, esta nena de 4 años, pues no tiene ninguna herramienta para jugar. Y a veces con decirle, acéptala como es, pues no es suficiente, porque a nosotros cuántas veces nos lo han dicho y no lo hemos logrado. Acéptalo como es, pues sí suena bien bonito, pero enséñame cómo, ¿no? Dame una herramienta, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se ve visualmente? Acéptala como es. En la vida cotidiana, a ver, ¿cómo lo hiciste tú? Mujer adulta, hombre adulto. ¿Cómo aprendiste a aceptar a la otra persona como es? A esa con la que tanto trabajo te cuesta comunicarte, con la que tanto trabajo te cuesta tener una conversación. ¿Cómo le hiciste para aceptarla como es? Enséñame los pasos. Enséñame lo que tú sabes para que yo lo haga como tú. Y voy a ir cerrando ya esta presentación con esta reflexión que también es parte de la voz de un hijo y de una hija. Gracias por darme la vida y desapegarte de mí para que yo pueda despegar. ¿Por qué cierras con esto, Lola? ¿Qué tiene que ver esto con la diversidad y con la inclusión? Nada. No tiene nada que ver. Simplemente tiene que ver que a veces estorbamos en el camino de algunas personas y no porque tengamos que desaparecer, sino porque les queremos proteger tanto que los asfixiamos. Y a veces lo que tenemos que hacer es desapegarnos para que ellas y ellos puedan despegar. Muchísimas gracias por esta oportunidad a la Fundación. Espero que esto que les aporto tenga que ver con el tema. Aquí les comparto rápidamente mis redes sociales y si no, pues también creo que se las compartirán con el chat. Ay, perdón, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, Lola, y también a Beatriz. Eh, Como le advertí a la audiencia antes, dos magníficas presentaciones que no solamente te informa, sino te inspira. O por lo menos a mí me ha sucedido eso. Pues bueno, vamos a las preguntas y respuestas. Ya tenemos la primera pregunta. Yo la llamo profe. Sofía Sánchez, por favor. Bueno, primero, ¿no pueden ustedes dos a unas semanas de una defensa de tesis venir a sacudir todo esto cuando ya estaba bastante tranquila, ¿verdad? Gracias Beatriz, siempre un placer escucharte, siempre ese tema del DUA, que acá en España se escucha por todos los lados, pero de repente uno dice finalmente qué es, pero hay mucho todavía por trabajar y por hacer. Lola, si Maturana estuviera vivo, te hubiera dado un abrazo. Porque el doctor Maturana, cuando hablaba de la inclusión, decía, ¿pero qué es esto? Dice, es una simple palabra que antes hubo otra, o a la inversa. Y vos comenzaste, una de tus diapositivas decía, ¿de qué se alimentan las actitudes que busca la inclusión? De la exclusión. Definitivamente en este camino y en este vivir, yo y en este doctorado corroboré que cuando se habla tanto de la inclusión es porque nosotros excluimos de todos los lados. Y me incluyo porque bien lo dijiste en todo momento, que tenemos que comenzar por nosotros mismos. Es duro para mí, ¿verdad? Viniendo de una formación con el doctor Maturana, una formación bastante fuerte, defender una tesis con unos términos con el que no puedo estar de acuerdo y no voy a estar de acuerdo. Y uno de los primeros términos fue el de discapacidad. Pero la academia exige eso y hay que hacerlo, punto final. Y para instalarse de repente y poder decirle finalmente, después de la defensa y probablemente después de la nota, decirle, hay que mirar, la academia tiene que mirar desde otras historias, ¿verdad? Tal vez desde nuestros orígenes, tal vez desde nuestras comunidades ancestrales, tal vez desde la naturaleza, desde muchas otras miradas. Pero lo que sí aprendí en este tiempo es que, como decía también Lola, ¿verdad? El estar presente desde donde sabemos estar. Puede ser desde el silencio, puede ser desde donde sabemos y de donde podemos, pero desde donde nosotros como seres humanos sabemos hacer. Y ese es otro tema que Lola me ponía así frente a mi cara. Hoy estuviste brillante, más que los otros días, ¿verdad? Porque hoy me hablaste, parece que a mí, pero con una lanza así. Pero me encantó. Estar desde la emoción, ¿verdad? Esa simple emoción, ¿verdad? Que algunas veces no es la más buena, pero estar presente. Y el otro punto que dijiste fue cuando comenzaste, ¿por qué componerlo, verdad? Pero sí, y no me acuerdo muy bien la palabra porque pasó y no pude hacer foto, pero lo que yo pienso nomás es que no tenemos, yo pienso, ¿verdad? Yo llegué a la conclusión también que tenemos que dejar de poner tantas distinciones, que esto, que lo otro, que la diversidad, ¿por qué? Porque yo siento que cuando nosotros le ponemos tantos nombrecitos a todas las cosas y a todas las historias, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es hacerle desaparecer a ese ser humano.
Y ese ser humano es verle al ser humano como un legítimo otro, decía todo el tiempo Maturana, ¿verdad? Y es parece que no comprendemos. Y ese es otro punto que también me hicieron ver ustedes, ¿verdad? Que como que me falta comprender realmente o reconsiderarme como ser humano. Y yo creo que también eso trajeron mucho y finalmente agradecerle muchísimo. Desde lo más profundo de mi corazón les digo que las valoro, las quiero y siento decirles que voy a tener que defender mi tesis así como está. Pero mi compromiso es finalmente ya la tesis en el transcurso de este tiempo corroboró muchos temas, ¿verdad? Que estoy decidida a comenzar otro tipo de historia, ¿verdad? Luego de este proceso. Y es el reconocerle al otro como un legítimo otro. Les agradezco, son grandiosas y un beso grande y espero poder verlas otra vez en algún momento. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para estas magníficas personas que nos están? José Antonio. Sí, bueno, ante todo, espero y deseo que esto lo puedan ver muchas personas, porque creo que las dos habéis hecho una excelente y maravillosa presentación de dónde nos movemos como seres humanos. Yo tenía dos preguntas, pero simplemente las voy a dejar, no hace falta que las contestéis, pero que me han ido surgiendo con la conversación, o con la charla de Lola, ¿no? Yo cuando habláis tengo tendencia mucho en general a irme a la naturaleza, a los seres vivos, ¿no? Y suelo aislar al ser humano porque para mí ha dejado de ser parte de la naturaleza y del resto de los seres vivos. Lo ponías con tu ejemplo ahí, que cada ser vivo tiene una especialidad, ¿no? Entonces me surgía una pregunta, según estabas hablando, entre la naturaleza y los seres vivos, y me hacía yo, ¿generan normas esta naturaleza y estos seres vivos para coordinar la manera de crecer de una forma unos con otros? Bueno, no hace falta si queréis contestarla esta. Y la otra que me hacía ya desde el ser humano, ¿sirven las normas para comportarse con respeto hacia el otro, hacia la otra? Y la conclusión que yo me hacía, y ahí sí que dejo bueno, y también si lo queréis contestar, lo tenía escrito previamente a lo que estaba comentando Sofía. Yo tuve experiencia primero inicial con Rafael Echeverría, que es la base de Maturana, en mi opinión, con una mejora en la manera de comunicar el lenguaje. Y cuando se escuchaba ya el conjunto de las dos, lo que veo, sinceramente, desde mi punto de vista, que no tenéis por qué estar de acuerdo, hay una cantidad de emoción brutal y eso no se aprende con normas, que es la emoción que realmente puede llevar a amar al otro. Al amor al otro, eso no se consigue con normas ni con estar siguiendo todos los días. Yo creo que, y ahí concuerda también otra vez Maturana, el amar es el centro de todo lo que habéis estado comentando. El amar al estudiante, a mi compañero de estudio, a mi hijo, a mi hija, a mi vecino. Y he hecho una doble utilización, Lola, tú has hablado de compasión con M, y yo digo con pasión hacia el otro, ¿no? Es decir, con el amor hacia esa persona. Y con esto termino. Os felicito realmente. Creo que sois excelentes en lo que comentáis. Y añadiría sobre todo como estrella de todo esto que el amar creo que da mucho más
que las normas, porque si no amas te pueden poner muchas normas en el colegio, en la escuela, en todos los institutos, pero como ha crecido el ser humano ha sido gracias a el amor que se generó en esa familia ancestral, cuidando del bebé de una manera u otra. Y hay que también tener cuidado con lo que estamos haciendo, porque estamos distorsionando la naturaleza. Hay determinadas personas que no tendríamos a lo mejor que estar en esta vida y la hemos realmente pasado sobre lo que hubiera sido en una situación distinta. Así que con esto, daros las gracias. Dejo las preguntas ahí, que las podéis contestar o no, y os lo agradezco de verdad infinitamente. Gracias. Muchas gracias. Oye, José Antonio, y fíjate que yo no voy a responder a tus preguntas porque tú ya las respondiste. Pero sí voy a aumentar algo que esto ha sido desde mi trinchera y desde mi aprendizaje, porque, ¿sabes? Cuando se hablaba del amor, cuando yo oía hablar el amor y que el amor es como lo hace el doctor Maturana, es como lo decía, ¿no? Es que es el origen, es el principio y el fin. Y yo a veces decía, ay, pero ¿cómo voy a amar al que no amo? Ese me cae mal. Y ese que vaya en la calle caminando, ay, no, y como, ¿por qué lo voy a amar, no? Y ese otro que hizo esto que no me gustó, ay, no, pero ¿yo cómo le hago, no? Y la manera en la que Lola está aprendiendo a amar eso, esas diferencias, es desde recordar que si yo cargo conmigo un costal de piedras que pesa mucho, que se llama experiencias de vida, esa persona carga un costal igualmente pesado que el mío. Entonces, no te amo quizá por tu brillo, sino por todo lo que cargas encima y lo que sé que te está costando trabajo brillar. Ahí se los dejo. A lo mejor a alguien le sirve. A lo mejor a alguien le sirve aprender a amar de otra manera. Pero creo que desde ahí es de donde yo he podido aprender a amar a las personas. Desde saber esta parte que les dije de mirarla a los ojos y saber que somos iguales y que cargamos una mochila igualmente pesada, que nos rompemos la cabeza por saber cómo sacar las piedras de ahí. Solamente quería compartir eso. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Pues aparentemente no. Y diciendo eso de mi parte personalmente, y tal vez sea osada hablar por parte de la audiencia, pero quisiera agradecerle bastante de vuelta lo que nos han enseñado hoy, lo que nos han presentado hoy, porque creo que hay un antes y un después de estas presentaciones. Y yo siempre digo, qué aburrido hubiera sido el mundo si todos hubiéramos sido iguales. La diversidad nos da esa diversión diaria en nuestra vida, porque si todos hubiéramos sido iguales o si todos hubiéramos sido el mismo color, el mismo todo, esto hubiera sido muy aburrido, les diría. Pero yo recalco lo que dijeron, palabras, amor, respeto, inclusión, exclusión, todo. Creo que al final cada uno desde un punto individual o desde un punto colectivo, después de esto haremos una diferencia en el mundo, creo yo. Y es la idea con estas conversaciones a través de la Fundación Torre y Prada, ir mejorando e ir cambiando de a poco este mundo para un mundo mejor, porque nos lo merecemos y nuestros seres queridos se lo merecen también. A veces yo en lo personal nunca tuve un contacto con una persona con un diagnóstico o algo así, pero me pongo, oye, si yo le puedo ayudar, ¿por qué no? Si yo le puedo
dar una mano para hacer mejor su mundo en este mundo, ¿por qué no? O sea, porque yo querría que él haga lo mismo si pudiera él. Entonces, seamos todos unidos y vayamos trabajando por un mejor mundo. Y Beatriz, Lola lo están haciendo. La Fundación Torre y Prada es su objetivo día a día. Y bueno, la profe Sofía ahora que con la tesis va a tratar de cambiar un poco más el mundo, y cada uno acá les puedo asegurar que seremos un guerrero más en este mundo. Así que muchas gracias.